a todos y a todas. Hoy vamos a tener a Nuria Mora. Yeah. Aquí desde la cueva. Vaya pelos, ¿eh? Me los he cortado. Te los has cortado, ¿eh? No, hombre, ya cumplió la promesa. Aquí. Está bien, así no hay que gritar. Sí. Sí, que yo además tiendo mucho Somos a gritar. muy gritones los dos. Yo mucho. Oye, ¿tú te acuerdas de quiénes eran estos? ¿Los Spante XT2? Ah, no los conozco, no me acuerdo. Pues estás, yo creo, aquí. Pues sí, seguramente todos. Yo he traído algunos de los clásicos también por aquí, de los primeros libros, ¿no? De lo que se ha llamado después arte urbano. El arte urbano. El arte urbano. Y oh, bueno, mira, Manuela, tenemos, se ha unido Manuela. Tenemos, ¿no? Una de las primeras exponentes, ¿no? del género femenino. No me gusta, ¿no? diferenciar entre géneros, pero sí que Nuria Mora. Nurimori. De las primeras en esto de hacer algo un poco diferente en las paredes, ¿no? O sea, separando, digamos, lo que es el graffiti ya. Este nuevo muralismo, a mí me gusta ponerle, como el street art no nos gusta a ninguno de los dos, ¿no? La etiqueta. Pero no nos gusta el street art porque lo que ahora se entiende por el street art no es lo que se hacía antes. Es verdad. Cuando surgió esa palabra y ese término. Entonces lo que pasa es que eso que hacíamos antes, para mí se ha quedado sin nombre, porque es distinto del graffiti en cuanto que no son letras, pero bebe mucho de él y no tiene nada que ver con lo que hoy en día se entiende por street art o por lo que todo el mundo entiende por street art. De hecho, si tú tecleas en Google street art, lo que te aparecen son grandes medianeras de monchos, incluida yo, patrocinadas por marcas o por ayuntamientos. Y eso está muy lejos de a lo que se llamó street art, que era algo completamente distinto del graffiti, pero que convivía con él. Entonces, aquello que hacíamos, yo creo que se ha quedado sin nombre. Lo sin nombre. Oye, pues vamos a ir, como tengo una línea cronológica. Venga, la metadata. Sí, alguien le pondría un nombre. Sí, a todos siempre hay algún periodista o algún no sé cómo que se etiquetan las cosas, pero a mí vamos a trazar una línea del tiempo, como hace también pues unos años ya que nos conocemos. ¿Cómo es ese principio, ¿no? de tu encuentro con esto de la cultura urbana, la calle, ¿no? Un poco, vamos a ponernos un poco en situación en los 90, ¿no? En los 90. Nuria Mora, ¿qué hacía? Pues Nuria Mora era ahora soy una señora de mediana edad, entonces era una adolescente. Y la verdad es que siempre que me hacen esta pregunta empiezo por contestar a partir de la Facultad de Bellas Artes, donde conozco al Tono, al Spock y a toda la escena, pero en realidad yo entro en contacto con la cultura de la calle muchísimo antes, y es a través de mi hermano, que era súper skater y tenía un montón de relación con ese mundo y con la cultura de la calle. También lo que se entiende por skate hoy día es completamente distinto de lo que se entendía en los 90, ¿no? Era una cosa más de parias y de peña que vivía mucho en la calle, en la ciudad, y entonces pues había mucha gente, en Madrid nos conocíamos todos, y yo creo que en España era también una escena muy chiquitita, ¿no? Y de ahí también entré un poco en contacto con la gente que bailaba en Colón. De hecho, a Loller, a Til, a esta, ¿cómo se llama? A Ali. Me sonaban todos de esa época de Colón. Y luego también éramos muy hardcoretas, como tocaba en esa época. Y entonces pues íbamos a muchos conciertos. De hecho, me acuerdo que fuimos a ver a Green Day en Minuesa, que era una ocupa. Y yo qué sé, eso no sé, tú el que manejas la metadata sabrás de qué fecha será, pero... Sí, estoy en otro, bueno, yo no los llegué a ver en aquella época, pero sí porque, bueno, había los punks un poco más mayores, que bueno, tú podrías ser un poco claro. ese grupo, ¿no? Que 2, 3 años en aquella época de la adolescencia, pues se notaban, ¿no?
y me contaron que tocaron en el Garacha Club, que era como el CBGBs de aquí de Barcelona, ¿no? En Poblenou, y que hicieron una gira, creo que iban en furgoneta, tocaron después en el Castellet d'Andoain, como en sitios muy ocupas, y al año siguiente fue cuando petaron ya con el Duki, o sea que estaban un poco así de punky, no, ¿sabes? claro, el primer disco, ¿cómo se llamaba? 2000 Light Years Away o algo así era. O, que era un disco con una portada blanca y verde. Sí. Y bueno, da Bueno, igual. El caso es que éramos como súper fan de esa el escena, del hardcore y hardcore, tal, de Black Flag, de... tupa, 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 tupa. ¿Y Y te tirabas del escenario o hacías claro, poco? tío, poco. De hecho, además, en un concierto de Pantera, me tiré Joder, Pantera. ya, tío, el Phil Anselmo, qué puto amo, ¿eh? Me tiré del escenario y caí en el foso y me llevaron los seguratas y yo no sabía qué coño estaba allí pasando, me agarré un andamio y eran 4 tíos, como 2 armarios tirando de mí y yo ahí, agarrada, que no me llevan de aquí, que no me llevan de aquí. Un número. Hardcore or Die. Sí, sí. O sea que Hardcore or Die, ya te venía de antes de empezar a pintar las paredes esa rudeza y ese rollo tan salvaje, ¿no? Rudeza no, porque como dice mi madre, soy bruta y delicada a partes iguales. Lo que soy es como súper enérgica, ¿no? Sí, 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 es Y algo que nos caracteriza, ¿no? sí. Bueno, creo que todos aquellos primeros de aquella época, claro, no podías ser un vago, ¿no? Tenías que, me refiero, a los que empezamos a pintar haciendo cosas un poco diferentes, sí que a lo mejor, no sé si enérgicos o por lo menos inquietos o con inquietudes, ¿no? Se podría decir. Bueno, yo creo que lo seguimos siendo muy, muy inquietos, ¿no? Pero, y que también tenías que estar espabilado, porque si no, a ver, nosotros salíamos a la calle a pintar y palmábamos siempre, siempre era una cuenta a perder. No, no es lo de ahora, ¿no? Ahora hay un camino trazado, hay que tal vez lo hemos hecho nuestra generación, pero mamá, quiero ser street artist, ya lo puedes decir. Pero Ya, antes no. pero antes no. Enseñaban en la facultad, ni había workshops, ni había ferias, ni exhibiciones, ni nada. Es lo que digo yo muchas veces, que nosotros, bueno, y contigo lo hemos hablado también varias veces, que nunca pensamos que esto iba a durar tanto, ni que iba a haber Ni un que esto fuera mercado. algo siquiera, no durar tanto, Ya. ni que fuera algo. Es Era que creo algo. que lo guapo también de esa primera época, de los que a lo mejor algunos como yo veníamos del graffiti, otros como tú pues venías del hardcore, del skate, de lo que fuera, es que era como una amalgama de diferentes intereses o backgrounds, ¿no? Cada uno venía de un rollo, entonces cada uno hacía como un rollo y dentro de nosotros, aunque tú pintabas diferente que yo en esos inicios y tal, nadie juzgaba al otro, ¿no? Cada uno era, pues mira, los raros, los que hacen algo diferente, ¿no? Sí, bueno, era como también un cajón desastre, ¿no? El que cabía todo. Cabía todo, sí, sí, sí. Y bueno, y luego, claro, aterrizo en la Facultad de Bellas Artes y ahí estaba el Spock, estaba el Tono, empiezo a salir con Tono y a currar con él. Pero que fue una cosa como súper natural, no era algo de queremos hacer historia. Era muy naif en el fondo, ¿no? Sí, sí, sí. Al San también lo conocí en la Facul, a Okuda creo que también, a Suso, que Suso era un poco, iba unos cursos por delante. Más mayor. Sí. No, más mayor no, porque es que yo entré en la facultad como 2 años más tarde de lo que le toca a la peña. Bueno, que he perdido el hilo, ya no sé Bueno, dónde estaba. sí, que entonces ya nos hemos situado Minuesa, Green Day, Colón, los skaters, los breakers. Ian McKay. Ian McKay, sí, Straight Edge, I'm a Straight Edge. Sí. Y después You ya call it religion, I call it shit. Muy bien, muy bien. It's in your head, it's in your head. It's your head, sí. Y entonces esa rapidez y esa cosa también de, bueno, en algunas, digamos, que tengo aquí en la cronología, algunas de las cosas a destacar, en aquella época, ya si nos situamos, ¿no? 99, 2000, cuando ya empezaste a hacer cosas en la calle y también algunas en colaboración con Tono y tal. No, algunas no, al principio era todo en colaboración con Tono. Lo que pasa es que yo no tenía web y yo, como ser absurdo que soy, no supe mandar un mail con un adjunto hasta el 2008.
Bueno, pero ¿sabes? aquí estamos. Hombre, que me Oye, hice luego mi web sola. tienes tu web, tu Instagram, tienes de todo. Te No, falta no, el no, ahora Pinterest. sí una máquina, ahora sí una Sí. máquina. Y entonces, para que nos pongas en situación a los que son más jóvenes o no lo vivieron esa época, que yo me acuerdo siempre desde esa época, ya que estábamos yendo con los ONG a Madrid, siempre pasamos por Lavapiés o nos quedamos Sí, que os en alguna quedabais en la ocupa por ahí. ocupa de cabeza o en mi casa. Sí, ¡No! sí, sí, sí. Ese no más. Que no había muchas mujeres, ¿no? Que hicieran, que Que no no había fuera graffiti. ninguna. No había La, muchas, ninguna. Del grafo estaba la novia del IFO, la musa en Barna, más, más. pero haciendo Pero, graffiti. No, pero entonces, no haciendo una cosa distinta. estabas ahí cuando salías a pintar o cuando se empezabais a encontrar los primeros que pintabais diferente en Madrid, eras como la única chica, digamos. De Estabas Girl ahí in a entre Band, de Girl in a Band. de Girl in a Band, ¿no? Eras Sí, la Kim Gordon, ¿no? ya quisiera, ¿no? Pero he de decirte que me desilusionó un poco ese libro, porque yo he idolatrado toda la vida a Kim Bueno, Gordon y de sí. repente era como, "Ay, un poco flojo". Pero bueno, da igual. Por eso estamos esperando el libro de Nuria Mora 20 años. Cuando salga Es ese, que espero no que no tengo me decepcione. dinero, es que no tengo dinero para sacarlo, es que Después no tengo dinero. pondremos aquí una cuenta, un crowdfunding para que la gente pueda ir aportando sus primeras ayudas. Va. Entonces, ya os lo he comentado un poco, Ah, bueno, lo pero de eso, lo de ser una chica y bla, bla, bla. Es que también, como siempre me había movido mayormente con chicos más que con chicas, pues con esto del skate también había pocas tías. Y yo no es que patinara súper bien, lo que hacía súper bien era snowboard, pero patinar regulín. De hecho, me destrocé un tobillo. Era una forma natural, eran mis colegas, pues me movía con ellos y yo he tenido la suerte de que no he tenido ese techo de cristal que hablan muchas chicas en otros campos, sino todo lo contrario. A mí me han ayudado, me han cuidado para que no me pillara la poli, me han ayudado a llevar la pintura, me han sujetado la escalera. O sea, no sé si a lo mejor porque era la única o por la actitud que yo tenía, que también es algo que hay que no me amilanaba, es decir, que hay que ir allí y subirse ahí, pues yo voy. claro, claro. Y Bueno, que sí, que un poco al final era un poco una mezcla de todo. bueno, y que eras como, que creo que con estos chicos, ¿no? Al final, con los que te relacionabas ahí en Madrid y tal, te tenían como uno más, ¿no? Como que no eran como, ay, mira, es la chica. No, y luego Era también como, hay una cosa que en este sentido también quería decir, que mi trabajo tampoco incidía mucho en el estereotipo femenino, que también era una cosa que se daba muy en la época, porque las únicas chicas que habían esto haciendo cosas distintas de letras eran las francesas, Miss Van, Fafi, todas Luz y todas estas chicas de Toulouse, que eran estupendas, pero estaban muy en el rollo de estereotipar la mujer, hacer cartoons de muñecas y no sé qué, y yo no estaba en esa onda para nada. Lo que hacía era una cosa muy aséptica, muy sintética, era abstracción geométrica, con lo cual también era un rollo muy marciano, ¿no? Que de repente en la calle se hiciera abstracción geométrica, era como, ¿y esta de dónde ha salido? Y bueno, esa es otra, perdona que te corta, otra que va un poco en relación con lo que estás hablando, que cómo surgió esa manera o esa técnica ¿no? dentro de esta abstracción geométrica que más o menos la ejecutabais rápido, porque eran al final como unas micropiezas y después fueron creciendo y tal. ¿Cómo se os ocurrió esto de lo de la cinta, de usar cinta de papel, ¿no? Para hacer las piezas, que también nadie lo hacía en la época. O sea, hacía stencil, o se hacía a mano alzada, pero esto de la cinta para hacer piezas rápidas y legales no se hacía. pues esto ya estaba Tono, que había hecho sus primeros diapasones con cinta y con pintura. Yo cuando conocí a Tono había hecho como unas diapasones largos en unos bordes de unos cierres. Y era una cosa como muy discreta que se adaptaba al sitio, blanco, monocromo, así Sí, como largo. estas piezas, sí, sí. Bueno, Esas son serían... posteriores, pero más o Sí, menos sí. de esa época, sí. Entonces Tono ya estaba en ese rollo de la cinta, porque quería, él sí venía del graffiti, entonces estaba muy obsesionado con el logotipo, el icono, que eran los primeros iconos que había, ¿no?
Sí, y a colación de esto, de lo de la cinta, también, claro, el tipo de spots, digamos, a buscar, ¿no? Porque al final con la cinta no Ah, bueno, buscabais espera, como... que estaba con el rollo de la cinta. Que, Mm, que entonces, como yo me sumé un poco a currar en la calle y el material que había era el que estaba usando Tono, pues dije, hostia, pues a ver, con esto, ¿qué es lo que hago? Y yo empecé con el color. Mi primera pieza fueron roja y la siguiente fue rosa y empecé a expandirme. Sí, eso es en la calle Cabeza. Yeah. y otra Joder, qué cosa, documentación. ¿cómo se sintetizó? O sea, para que la gente que lo sepa o no lo sabía, Mm. ¿cómo surgió la idea de al final, supongo que para abrir puertas, ¿no? El símbolo de la llave o esta idea de la llave, ¿no? ¿Qué connotación Hombre, para tenía mí esa al simbología? principio era una cosa muy poética, ¿no? Porque como era ajena a todo este mundo, era una forma de abrirme a un nuevo mundo, una nueva apertura, una cosa así, pero en realidad también iba un poco de dialogar con las superficies que había. Entonces, la ciudad había muchísimos trazados que a mí me interesaban y era un poco jugar con esas superficies. Y en ese sentido, luego Tono también se, se acopló a ese sentido que yo le había dado, ¿no? Porque yo fui como la primera en expandirme y luego, ah, Claro, es que míralo. aquí se ve claramente de cómo, Sí. esta es otra de Es que era las un preguntas. diálogo también entre los dos, era algo que construimos, por mucho que nos empeñemos en hablar de Tono, de Nuria y no sé qué, de personalidades separadas, lo de las Era como un personalidades, team, al bueno, era un principio era equipo, un ¿no? team, Mm. al principio era un team, entonces el rollo de distinguir quién era quién también era un juego, ¿no? Era difícil, ¿no? Sí, Claro. Y entonces, y fuimos en esta... aportándonos al diálogo estético y al discurso estético, cada uno fue aportando lo suyo al otro, ¿no? Entonces fuimos como amalgamándonos, pero ya te digo que de una forma muy... Era como una conversación, como un beef, ¿no? Sí, sí, Contestarse, sí, sí, sí. hablarse. Y una cosa, también siempre ha sido muy curiosa y me ha gustado mucho, bueno, y supongo que la gente también lo tiene como algo muy característico de ese trabajo de la primera época vuestro, es que los spots, las localizaciones, hacían parte, ¿no? De la obra, del final, ¿no? Entonces, No, era cómo lo más surgió también, importante. ¿no? Esta elección no pintabais en una pared plana sin historia o sin textura, ¿no? Digamos, todo iba muy ligado al spot, ¿no? O a las texturas que uno encontraba ahí. Hombre, era un poco el juego. Estábamos en un Madrid en el que estaba la gran mayoría del comercio local y pequeño abandonado y se lo había comido las grandes superficies Sí, y entonces había un montón de locales comerciales cerrados con unas tipografías, unos trazados en las puertas que te mueres y qué estaban guay. completamente ahí como testigos mudos del tiempo, pero que si no había algo que te llamara la atención porque eras un flipado de la tipografía No te no te fijabas. fijabas, ¿no? Entonces, pues para nosotros fue una forma también de poner en valor esos lugares, de devolverles una nueva mirada y también un poco de... Era como entendíamos la ciudad. Para nosotros era estar en la calle todo el día y era un juego y un diálogo entre los dos y también queríamos que la peña que lo viera se involucrara en ese juego, ¿no? Entonces era también establecer un diálogo con ese lugar y como nosotros entendíamos la ciudad, que era un sitio para disfrutar y estar, no era un vector de un punto a otro punto, ¿no? Como se entiende hoy en día, también la ciudad no se entiende para pasearla y para disfrutarla, sino como un lugar de consumo. Y entonces eso era una reivindicación muy fuerte en nuestro trabajo, ¿no? El devolverle al usuario su ciudad y que no pasara el ocio por abrir el monedero, sino utilizar las plazas, ir por la calle de una manera activa y disfrutando de lo que había. Por eso se convirtió también en en una arma muy poderosa, de una manera social y política
siendo un lenguaje abstracto, porque incidíamos también en lo que en el día a día de la gente, ¿no? Porque invitábamos a la gente a pasear. Ten en cuenta que no había Instagram ni redes sociales, con lo cual estas piezas aparecían en la calle como setas. Aparecían a la vuelta de la esquina y la encontrabas. Entonces eso a la gente, mira, eso de ahí es Conde de Romanones y lo de al lado Tokio. Y lo que me parece también un éxito, digamos, o un buen acierto, es que en este tipo de intervenciones, lo que dices tú, como de alguna manera no eran como invasivas, se adaptaban un poco a la superficie y tal, pasaban a lo mejor desapercibidas para los servicios de limpieza que no lo veían como tags o como firmas de graffiti y duraban más tiempo, ¿no? ¿Puede ser? Duraban muchísimo tiempo y luego lo que pasa que también en Madrid no había en la ciudad muchísimo graffiti como hay ahora. No había la cantidad de escritores de graffiti como hay hoy. Entonces, había muchísimo espacio, había mucho hueco, estaba todo muchísimo más limpio y no había brigadas de limpieza. Ya. Claro, ahora con todo, bueno, el graffiti en general ha crecido en todo el mundo a nivel exponencial y, claro, ya mismo aquí en Barcelona, que pues yo aparte de hacer murales, también hago mis grafitis y tal, encontrar sitios sin tener que tachar o no, claro, hay mucha gente que pinta ahora hoy en día en las ciudades, entonces también ha hecho que cambie un poco el juego y que, bueno, también como decías, en aquella época no había redes sociales, que es otra cosa que también me gustaba tocar por encima, que nosotros... Pero, por ejemplo, en aquella época nosotros estábamos con el rollo de que, bueno, eso son piezas, porque nos hemos currado una pieza, es una pieza abstracta. No, entonces pieza tapa firma y arrasábamos con muchos tags también. Bueno, pero normalmente éramos bastante... Eran vírgenes muchos de estos sitios, ¿no? Eran vírgenes, eso te iba a decir, que éramos muy respetuosos también con el grafo, porque teníamos muchos amigos grafiteros, ¿sabes? Entonces, sí. pues no era cuestión de... Mira el Spock. Sí, pero eso está guapo también porque, digamos, aunque hicierais un lenguaje, utilizáis un lenguaje diferente, las reglas del graffiti, pues más o menos, claro, las conocíais, ¿no? Sí, las conocíamos, claro, y jugábamos con ello y nos divertía mucho también el transgredir y en cierto modo tampoco era una cosa muy experimental y ni... nadie lo entendía bien. Ha sido una cosa un poco de ir masticando más tarde, ¿no? Sí. Bueno, claro, después creo que no desde aquí, desde España, desde otros lugares donde siempre en el arte o no sé, en las tendencias estaban más adelantados, que es como Inglaterra, Londres. Supongo que hasta que no llegó también, no sé, este libro o el Tristan Manco, ¿no? No se le puso tampoco como cara o no, nadie se le ocurrió compilarlo, ¿no? ¿Ese de qué año es? Este es 2003 o 2002, pero bueno, ahí salen ya también cosas vuestras. Sí, pero mira, por ejemplo, este fanzine, que yo creo que es del 2000, aquí hay piezas que era todo este rollo. Sí. Bueno, que era como póster, ¿no? Intervención, o sea, habían diferentes maneras, ¿no? Sí, collage. pero había collage, había pósters, había pegatinas. De hecho, había... Mira, tío. Sí, tenía y era como London Police. Y entonces, también volviendo un poco a lo de la abstracción, que me gustaría tocarlo, porque sí que es verdad que aparte de que fuiste de las primeras mujeres en hacer un poco un rollo diferente... Ahora, mira, mismo hemos visto a London Police, ¿no? Que hacían ya su icono. Es una época muy como de logotipos, de iconos, de figuración, y tú entras con una cosa abstracta, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo era eso? ¿No? Era como ahora esta época primera del street art, que era todo, cada uno era como su marquita, digamos, o su logotipo. Y tú, bueno, tenías lo de la llave, pero nadie entendía al final que era una llave, pues la deconstruías, que al final acabaron siendo... Si es que nunca fue un icono igual. No. Era una excusa, bueno, es que lo de la llave. Tampoco diríamos que hacías un icono, tú pintabas, pero al final era abstracción. Era abstracción. Es que eso era lo novedoso también y esa es
esa fue mi aportación, de estudiar arquitectura de interiores. Luego hice 2 años de arquitectura. Venía un poco muy influenciada también Los patterns. sí, por esa educación ortogonal y el diálogo del plano y un poco el rollo este neoplasticista. Entonces, eso aplicado a la ciudad me dio como resultado ese trabajo, pero que para mí también fue un work in progress, no fue un rollo de voy a hacer abstracción, sino que un poco inspirada por la Estela de Tono, que ya había empezado con su cinta y a iconizar su nombre. Yo no tenía un nombre, yo no venía del graffiti, pero sin embargo quería pintar y quería pues buscar mi lenguaje y encontré esa forma de dialogar tanto con él como con la ciudad. Y fue un poco por ahí por lo que se dio lo de la abstracción. Luego se empezaron a complicar las formas, a añadir colores, luego patrones geométricos y florales, y luego es que como persona inquieta... Hacía, me acuerdo, ah, ¿no? sí, también, Unas unas manitas, pero porque mira qué manos, son esas, son mis manos. Sí, de tejer. Bueno, que al final también dominabas, ¿no? Si querías el dibujo, la pintura. Me acuerdo de lo de las manos o unos globos, una vez unos dibujos que había visto por ahí. Y Sí. después quería comentar esto porque justo da casualidad de que tengo unas fotos que me regalasteis en su día, este tipo de intervenciones, ¿no? Que también fuisteis, como por lo menos yo, de los primeros que vi antes de que mucha gente empezara bueno, no sé si se ve bien, La metadata, pero, la metadata. la metadata, como en pintar la pared, pero después también que hubiera un trozo de esa pieza que os la llevabais, ¿no? Bueno, ¿sabes lo que pasó, Zosen, también? Que esto nos pilló como de sorpresa, ¿no? Porque yo estaba en la facultad y de repente ya teníamos una galería que nos representaba y fuimos a Arco. Entonces, Joder. sí, así, papa. Y esas fotos que enseñas, no había pasado un mes de nuestra primera expo, que el anuncio de nuestra primera expo era esto. Es como un sigue la línea, ¿no? Era un sigue la línea, entonces salía el mensaje apenas llegabas a terminar el dibujito y te daba el lugar de donde exponíamos, ¿no? Que eso, te tengo que decir que al cabo, o sea, que con el paso del tiempo lo habéis mantenido un poco, ¿no? En las piezas, lo de interactuar con el público, que la gente tenga que pensar un poco, ¿no? ¿Qué es esto? Como te digo, nos pilló muy, muy de sorpresa. Nos sentíamos un poco que estábamos pervirtiendo una movida. Nos sentíamos un poco, por un lado, un poco guilty, ¿no? Era como de, sí, te quiero y quiero estar ahí, pero quiero también seguir mi rollo underground, mis fanzines, mi vida aparte. Y entonces tuvimos que ver la manera de colarnos por los márgenes sin pervertirnos, ¿no? Entonces, pues fue uno de los recursos que se nos ocurrieron, es decir, hacemos acciones en la calle y piezas para la galería que estén relacionadas con esas acciones de calle. Entonces, las pinturas nunca van a estar incompletas, ni en la calle ni en la galería, a no ser que hagas un match. Entonces, pintábamos una pieza y nos llevábamos un trozo, y ese trozo los poníamos en la galería, con unos mapas y una documentación de cómo se había generado esa pieza, ¿no? Y tanto el espectador que iba a la galería de Virgen y no sabía nada y se compraba una pieza, sin el mapa, sin la documentación y sin ir a la calle, nunca podía tener la pieza al completo. Y de hecho, claro, solamente podría tener la pieza al completo si iba a la calle y la dejaba allí y la contemplaba. Entonces, jugar esas travesuras era nuestra forma un poco de mantenernos en algo que le veíamos ya las orejillas al lobo y que nos daba bastante vértigo, ¿no? Y luego, sin embargo, ha resultado un camino muy inspirador para crear piezas, porque esto, cuando estábamos Tono y yo juntos, fue como nuestro sello de identidad. Luego Tono ha seguido con esto adelante y yo he explorado otros caminos, aunque también en mi trabajo está esto presente, ¿no? Un poco. Bueno, aparte de esto de los formatos participativos o interactivos,
también después empezaste a hacer ciertas acciones también un poco despegándonos de la pintura, digamos, directamente en la pared, que son los de las mamparas de publicidad, los de las vallas de publicidad, que también empezaste como a interactuar con el mobiliario urbano, pero de otra manera, ¿no? A ver, eso, qué guay que ahora ya han pasado 12 años y lo pueda contar. Pero, pues mira, un buen día decidí hacerme con una tubería, es que no las puedo enseñar porque están ahora en Bueno, el... que la gente imagine un poco. Vale, Así tampoco se ve si fue un delito, nadie lo sabrá. no. Bueno, pues me querían meter un montón de años de cárcel porque decían que había hecho un delito contra la sanidad pública por haber utilizado ácido en la vía pública, porque había utilizado las estas de autobús de la Castellana, que son de cristal, y había hecho unas flores tapando la publicidad. Entonces, como las pantallas estaban por la noche iluminadas, si aquí está la publi, yo actuaba en este cristal de aquí, con lo cual me creaba un montón de juegos de luces abstractos que era muy bonito, ¿no? Y entonces, pues, FEMUSA me puso un juicio gordísimo con un acta notarial de este calibre, con cuatricasas de contrarios, de abogados que te acojonas mazo. Y tuve que parar un tiempo, pero hubo una temporada grandísima que hice un montón de takeovers. Takeovers que luego ya me fui viniendo arriba, ¿no? Porque en un principio empezó con esto, con una llave hecha con una tubería, luego a esa llave con una tubería solo me servía para un modelo, un colega mío robó una llave y yo la cloné, entonces ya tenía 2 llaves, con lo cual podíamos hacer más gente cosas. En ese momento también aparece Neko en mi vida, con lo cual era también un tío como súper activo y como muy con ganas, con muchísima energía para lo bueno y para lo malo. Los que lo conozcáis lo sabréis. Entonces dimos la llave a muchísima gente. Estaba Ross haciendo marquesinas, estaba Alberto de Pedro. Luego en un momento dado Alberto de Pedro invita a Jordan Saylor, que es el de Public Ad Campaign de Nueva York, a venir a Madrid y organizamos un takeover masivo. Pero ahí la cabeza visible era Nuria Mora, la que nunca se tapaba, la que tenía en su web subido todos los takeovers, la que era como un poco la cabeza visible. Que ya te digo que fue un rollo de... Yo empecé a experimentar con las cabinas, a cambiar la publi por dibujos. Luego me di cuenta que tenían un hueco así entre opal y opal, entonces ya empecé a hacer esculturas dentro. Luego empecé con los ácidos, o sea, me vine de repente en muy poco tiempo muy arriba. Y ya con lo del Masat y con invitar a Jordan Saylor a través de Alberto de Pedro, que se quedó en casa de Neko y de Ross, y la que tuvo los problemas gordos fui yo. Pero bueno, que no, al final no pasó nada. Tuve un abogado estupendo, recomendado por el Keral, y aquí estoy. Y funcionó. Y Sí. bueno, hay diferencia igualmente en estos de los takeovers que has comentado, ¿no? Que al final fue como un festival, digamos, no oficial, pero de lo de las vallas de publicidad. Hombre, es que en una noche pusimos 100 carteles. Sí, 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 lo sabía, que se pusieron como en la misma noche todos con las llaves, pa, Mm. pero después hiciste unas a plena luz del día y jugando un poco, ¿no? Con la picaresca, estas de las calles Preciados, ¿no? También Ah, bueno, eso también, totalmente jugando con la picaresca. por eso digo que allí la gente, nadie iba a pensar que a plena luz del día, creo que era verano, porque la gente iba en manga corta, era como al final un happening, ¿no? Lo estáis viendo y aquí se va a quedar y es que, no sé, nadie sabía que era sin permiso, ¿no? No, 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 y de hecho mucha gente O me sea, sigue. nadie lo imagina, lo imaginó cuando lo vio, ¿no? No, estaba además rodeada de peña, que me estaban viendo como lo más normal del mundo. De hecho, hay algunos vídeos por ahí subidos en YouTube que se me ve allí, subida en una banquetilla, haciendo mis cosas. El jurado de Berska que hay al lado, yo creo, miraba, pero tampoco... Entendía, ¿no? No, Que eso, bueno, es una no, pues instalación que están mira, que haciendo. aquí te voy a decir la verdad que el jugar el papel de chica de... Mira, esta chica que será de aquí de alguna agencia de public está
haciendo algo, me sirvió. ¿Cuánto tiempo duraron estas piezas? Bueno, para que la gente entienda, era como, ¿no?, una marquesina que estaba transparente, ¿no?, por los dos lados, e instalaste como una pieza escultórica dentro, ¿no?, cerrada. Hice tres, sí, en la calle Preciados. Una vandalizando un cartel de Carolina Herrera en el que había un ramo de flores gigante y un perfume y no sé qué, entonces hice un montón de flores 3D quitando los logos y tal. Pero que esto yo no he sido la primera en hacer, lo de jugar con la publicidad. No, sí. Ya, Esto en los años 70, Marta Rosler o Bárbara sí, Kruger sí. ya lo hacían, Sí, pero... pero bueno, que fue un poco un juego más, ¿no? Y un poco que no me siento para nada la inventora de la Coca-Cola. No, ya, pero digo que es como otro tipo, otro formato, por eso decía que aparte de lo de pintar, que al final fuiste evolucionando en otros tipos de intervenciones, jugando con el mobiliario urbano, y eso también daba esta cosa ya de sorprender a la gente, ¿no? Decir, mira, aquí han instalado una pieza Sí, o la hacerles gente pensar qué es se quedaba esto, un ¿no? poco perpleja diciendo, ¿eso qué es? ¿Es legal? ¿No es legal? No sabía muy bien. Y a mí el rollo ese de jugar en la frontera del misterio y de no saber exactamente qué es, Bueno, y sobre siempre todo me ha gustado. que estos soportes principalmente son de publicidad, son comerciales y claro, con tus piezas no ponías no se vendía nada. O sea, me refiero, o sea, la No, ni gente estaban firmadas tampoco. le descolocas porque es como sales un poco de la cotidianidad de cómo es la publicidad, ¿no? De que solo te mandan mensajes de consume, y esto al final era como un break, ¿no? Como un paréntesis visual, podríamos decir. Hombre, la Cómo es publicidad no es solamente consume. La publicidad lo que quiere es hacernos súper infelices para que consumamos. Es decir, sí, sí. mira esta pasta de dientes que te va a dejar los dientes blanquísimos porque es la puta hostia y tú tienes unos dientes negros de mierda, cómprala, ¿sabes? Entonces, Sí. de repente sacar ese espacio publicitario y meter un dibujo era un rollo un poco Robin Hood. Pero que ya te digo que no he sido ni la primera ni la única en hacer este tipo de Bueno, cosas. pero lo has utilizado de manera, creo, muy bien, muy provechosa y como un buen resultado. Otra intervención también, que también estás muy con el reciclaje, ¿no? Un poco también la filosofía de este viaje que hiciste, ¿no? De que reciclaste de los postes de luz, ¿no? Sí. Los plomos, se puede explicar, ¿no? Y Sí, de ahí sí. sacaste esculturas, sacaste piezas que después tú tuneabas y llegabas a construir algo, ¿no? De cómo un poco del desecho que nos da el capitalismo o la ciudad, tú encuentras belleza o piezas que te puedan servir para tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, es que la verdad que inconscientemente luego, si echas la vista atrás, casi todo mi trabajo, aunque ya no sea esta voluntad de hacer algo entre la calle y la galería, bla, 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 de una manera como premeditada cuando hacíamos al principio, pero al final sí que todo mi trabajo bebe de esas experiencias, ¿no? Y este trabajo que dices tú de lo de los aisladores es porque hice unos viajes durante 3 años en Vespa. Me fui desde Madrid hasta Oporto en el primer viaje. En el segundo viaje fui a Lisboa y luego hasta abajo, hasta el Alentejo. Y luego el tercer viaje fui a Valencia y crucé a Baleares, que ahí coincidí con Laura y con Luce. Y además de una forma también, pues pasaba todos los días por un sitio y al día siguiente vi que había unas piezas de Luce y dije, hostia, está Luce aquí. Y el graffiti nos comunicó. Le llamé, oye, que estás en Palma, que te he visto. Qué Así guapo. que... Y entonces en estos viajes en Vespa vas por carreteras secundarias a 60, porque eso no da para más, y mirando el paisaje. Y de repente empecé a ver los postes antiguos que me marcaban un ritmo muy diferente del que marcaban las torres grandes eléctricas, ¿no? Y entonces muchos estaban ya en desuso, empecé a fijarme en todos los aisladores de cristal y cerámicos que había y me empecé a enamorar de esos postes, porque al fin y al cabo también se convirtió como en etapas, en una forma de medir mi viaje y entonces empecé un poco a elucubrar cómo hacerme con ellos.
Luego llegué a Madrid y ya había conseguido algunos en el camino, pero tenía que tener un plan pues, para recogerlos. Entonces, el Quiqueto, Escandel, Enrique Escandel, que estaba también haciendo un proyecto con su Vespa de ir a Valencia y hacer fotos de todo el camino, en una de esas me dice, ay, vente tal, y le dije, venga, va, pero me ayudas con que tengo que pillar aisladores. Entonces hicimos unas incursiones para pillar aisladores alrededor de la carretera que hay Madrid-Valencia y, y entonces empecé a reciclarlos. ¿Y con esto qué hago? Y entonces empecé a Y estaban elucubrar. todos estos postes eléctricos, ya estaban sin tendido eléctrico, ya no tenían electricidad, Y ¿no? luego Y también había... los han dejado allí, o Nos han sea, dejado ahí casi... y ya está. Está el palo y los postes. Y luego también hay casetas abandonadas de electricidad de alta tensión que tienen dentro otros preciosos, marrones y blancos, unos así de este tamaño y otros ya más tochos. Pero ya había que saber un poco de electricidad, digamos, ¿no? Porque cómo ibais con un tester, cómo sabíais que, bueno, Bueno, ya no no, había sabíamos que cable. estaban, que no había cable. En muchos de ellos ya profanados, eran sitios que había entrado peña y tal, pero estaban los aisladores ahí que a nadie le interesaban y a mí me interesaron. Y pesaban mucho, ¿cómo os lo llevabais? Pues es que yo tengo una maleta en la Vespa estupenda Ibas ahí sí, metiendo, ¿no? iba ahí metiendo. El arte urbano en el año 2020, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la cosa, ¿no? Qué diferente era, ¿no? Bueno, es Antes que, y... pues es lo que comentábamos un poco al principio, que eso que hacíamos era una cosa y tenía un espíritu y pues, nació como un impulso un poco naif y orgánico. Y esto que hay ahora es una cosa completamente distinta, ¿no? No lo sé cómo Es hemos llegado diferente, es hasta aquí. diferente. Es Ya, diferente. ya. Quería enseñar este también antes de que dejemos la emisión, que está curioso, ¿no? El abstract graffiti este del Sidwell Lewinson, que nada más Sí, abrir, Dar. sí, nada más abrir el libro está curioso porque sales tú en el índice Ya, ahí, tío. ¿se ve o no? Sí. Ahí está represent, ¿eh? O sea que de Represent, una manera u represent. otra, y con el prólogo del Ramesses. Oye, pues me acuerdo una noche que pintamos por ahí en Madrid por la noche y vino el Alberto de Pedro a sacarnos unas fotos y yo no tenía como ropa de pintar y para mancharme y no sé si me encontré ropa por la calle o me dejaste tú un abrigo o algo, pero yo iba como con una americana y con unos pantalones anchos y pintamos como en una calle estrechilla que había una discoteca en la esquina o un pub. En la Iba travesía de las pasando la, Vistillas. iba pasando la gente y iba flipando. ¿Esto qué están haciendo? Era como una performance ahí. Era una performance. Tú ibas muy, muy disfrazado. Sí, es que no sé por qué no tenía, solo iba con unos Pero pantalones, es que yo qué hacía sé, mogollón de frío y entonces yo tenía hacía frío, una chaqueta aquí en el estudio y la pillamos sobre la marcha. Pues es que hacía verdad, es mucho verdad, es frío verdad. ese día. Era de noviembre o diciembre, sí, sí, sí. Mm. Bueno, igual que de la misma época más o menos de lo de Pablo Aravena está el libro este del JR, Mm. mundialmente conocido, que también quería como comentarlo, porque salen ahí como algunas fotillos que estuvo con nosotros aquí en Barcelona. Y salen ahí Estuvo en como con... Barcelona y luego vino a Madrid. Y entonces esa noche salimos con Nano, estábamos Nano, Tono y yo. Ya se ve. Y eso es un viaje que había hecho. Mira, Pablo Aravena, aquí estoy. Pues ya nos vamos, Pablo. Pablo, tío, llegas tarde. Chao, chicos. Gracias. Gracias. Lovers Nos and vemos. haters, gracias. Love, peace and love.